Son las 10:06 de la mañana y estamos recibiendo a Roberto Lambagen. ¿Cómo estás, Roberto? Buen día, Carlos. Bien, ¿y tú? Bien. Bárbaro. Bueno, vamos a encarar hoy el tema del agua y las fuentes. El agua y las fuentes. El agua y las fuentes, porque generalmente... ¿Las fuentes del agua o fuentes ornamentales? No, fuentes ornamentales. O sea, la fuente entendida como un dispositivo colocado en la ciudad. Entonces vamos a tener como tres instancias o tres momentos. Uno es una fuente que está en ausencia del lugar original y está de alguna manera perdida de ese lugar original, pero está hallada de nuevo, que es una fuente que encontrarás en el Prado, enfrente al hotel llamado así Hotel del Prado, que es la fuente Cordier. Se la conoce así porque la hizo un tal Henri Louis Cordier, un francés. No la tengo presente esa, no. Es una cosa grande. Es grande, es de bronce. Fíjate que fue pensada para la Plaza Independencia, ¿no? Y además lo que me parece más interesante, por eso de la ausencia, que vamos a insistir con esto y lo, digamos, de vuelta recobrado, es la idea que es una fuente alegórica, porque de alguna manera lo escultórico ahí alude a tres ríos, el río Paraná, el río Uruguay y el río de la Plata. Y eso ya venía de una cierta tradición anterior. En la Plaza Navona, por ejemplo, en Roma, son los fuentes también, la famosa Plaza de los Cuatro Ríos, el Bernini, ¿no? Que ahí está el río de la Plata, en esa fuente, ¿no? Como un río importante. Fíjate que estamos conectados con esa idea de las fuentes y los ríos. La segunda estación es una fuente que yo llamo la fuente pleonasmo, porque se llama les sources en francés, que es la fuente. Sí. O sea, la fuente llamada la fuente. La fuente, la fuente. La fuente, la fuente. Que esa está en el Parque Rodó, enfrente al Parque Hotel, digamos que era el viejo casino de Hotel Parque, ¿no? Y que está en el mismo lugar, esa no se movió. Pero es una fuente bien interesante porque es una fuente que la comprabas por catálogo. Es como si hoy vas a mí me hace acordar esas casas que venden macetas y ornamentos para, ¿no? Y podés comprar desde el enano de jardín hasta, qué sé yo, la Venus de Milo de Yeso. Bueno, mandabas comprar una fuente. Y es lo que hizo la Intendencia. Exactamente, es lo que hizo la Intendencia. Y además, si uno la rastrea, como hacíamos todos, la googleamos, hay varios lugares del mundo que está tal cual la fuente, pero está como cortada. Porque, o sea, está solamente la figura central, que es una figura femenina, una mujer que está arriba. Después viene lo que se llama el plato de la fuente, que es generalmente digamos, lo esperable una fuente, y los chorros y todo eso alrededor. Bueno, eso es una versión uruguaya o local adaptada. Pero se ve que el que la mandó, digo, de alguna manera el encargo, la adaptó así. Y bueno, y por último tenemos como un tercer momento ahí, que sería fuentes dispersas, que han perdido un poco la centralidad, que la centralidad es débil, que de alguna manera la tiene, pero no tan marcadas como estas. Bueno, así que por ahí va el derrote. Buenísimo. Yo me acuerdo, ¿sabes qué? En un momento que se puso de moda las fuentes que estaban musicalizadas. Me acuerdo de una que pusieron en la Plaza de Maldonado. Y otra que pusieron en la fachada del Banco República, en la Plaza de los 33. Era una cosa plana ahí, y me acuerdo, había luces y se saltaban los chorros y había una música. En general era alguna versión un poco chatarrosa de música clásica, no sé, alguna sinfonía. Sí, es como una... Me acuerdo, sí, la primera que dijiste no, pero la del Brou 19 de junio, sí, que donde están los cajeros ahora. Sí. Y es interesante porque ahí está un uso bien ornamental del agua. Claro. Y además conectado con la luz. Y uno podría decir hasta el desperdicio del agua, ¿no? Porque en realidad tiene un sentido de arear el agua, de que el agua, digamos, como... Yo después te quiero preguntar, supongo yo que vas a hablar un poco justamente de los dispositivos, o sea, de cómo funcionan esas cosas. Exacto. Pero bueno, a ver, perdona, te interrumpí. No, más bien que está bien. Bueno, entonces, la palabra fuente, si uno la busca, la etimología, viene del latín fons, que quiere decir, en latín, agua que brota de la tierra. Entonces ahí habría una primera idea de la fuente que yo la asocio, creo que para todo uruguayo, es la fuente del Puma. Es el paradigma de la fuente como alimento, ¿no? El agua pura, el agua que se bebe, el agua que es nutricia. Pero ese sentido, digamos, además se complementa, si uno va al diccionario de símbolos de Cirlot, con una idea de vitalidad. Y entonces Cirlot dice que generalmente la fuente tiene una, digamos, connotación o un sentido muy marcado en la centralidad. Entonces dice que en la vieja
digamos, cuestión simbólica, generalmente ya fuera en el jardín, en el patio, la fuente siempre está en el lugar central. Y entonces lo asocia con los 4 ríos que parten del centro, en la vieja idea del paraíso terrenal. Claro. Y menciona, acá tenemos que apelar de las palabras a la imagen, al Bosco, al famoso cuadro del Bosco, ¿verdad? El Jardín de las Delicias, que está digamos, está desarrollado, está plantado todo ese jardín en torno a una fuente, que es el motivo central. Entonces refuerza esa idea. Bueno, pero esta es una de... Por eso de ahí que usamos fuente como origen de... ¿no? Ahí está. ¿Cuál es la fuente de hecho, en el mundo académico? ¿Cuáles son tus fuentes para decir tal afirmación? ¿no? Bueno, digo eso. Sí, tal cual. Es asociado con el agua, justamente. Es asociado con el agua. Y además viene ahí lo nutricio, lo vital. Y yo estaba recordando ahora que hay muchos lugares, hay muchas iglesias en Europa que, viste que la iglesia católica se instaló en sitios sagrados anteriores, ¿no? Que están en fuentes, están arriba de fuentes o en lugares cercanos, porque la mayor parte de los sitios sagrados paganos tenían cerca una fuente de agua, era un lugar para cuidar, para respetar, para que no viniera otro y hiciera, digamos, malgastara o se apoderara de eso. Entonces, un lugar sagrado, y entonces hay muchas fuentes que están cerca de o en la iglesia, ¿no? Y ahí se conecta también con otra idea que era el aguamanil, que era un dispositivo para cierta higiene en un mundo, digamos, en el cual el lavado de manos, digamos, la famosa ablución de los judíos también, seguro, ¿no? Antes de comer el alimento, entonces que después se llevó al mundo religioso cristiano, como bueno, que uno entraba y se hacía la señal de la cruz ahí. Está todo conectado, sí, con esa idea de vitalidad. Pero después hay otro uso de la fuente, que es el uso ornamental. O sea, donde el agua, ahí yo le llamo que el agua, mirada desde una cuestión, digamos, hiperambientalista, podríamos decir que el agua se desperdicia, ¿no? Claro, porque salen los chorros y brota el agua y se tira, y no sabemos. Claro, y ahí está un poco lo que tú me decías, los mecanismos, que claro, obviamente el primer dispositivo singular fue Versalles, cuando el rey Sol, Luis XIV, que hace canalizar todo un dispositivo para generar ese gran, digamos, la agua artificial. Ahí viene esa idea del agua como espejo, o sea, generar un espejo cuando, claro, tiene que estar el agua calma, las ciertas condiciones de luz, y además un motivo ornamental con esos chorros que además en un momento se genera todo, ahí viene la música, la fanfarria, el Lulí, uno se imagina la música del Lulí, las trompetas, los fuegos artificiales, ¿no? Claro. Todo es una cosa de algarabía, pero también de mucho despilfarro, ¿no? Claro. Y además la gloria del rey, ¿no? Porque Versalles es un poco el rey Sol, se está, ¿no? Celebrando de eso, seguro. Y entonces nos han quedado pequeños Versalles. Yo creo que ese intento de que la Plaza Independencia tuviera una fuente viene un poco por ahí, que es interesante eso, porque si uno ve las fotos de Montevideo, digamos, de esa época, la fuente ocupa el mismo lugar, la fuente Cordier, que estaba en aquel lugar donde hoy está el Monumento a Artigas. Claro. Y ahí me parece que tienen más sentido las otras 4 que están acompañando, que ahora, claro, quedaron como huérfanas, sin la mamá, sin la fuente central. Claro. Y bueno, y se decidió trasladarla ahí a ese lugar, que viste que vos decías hoy que sí, está como perdida. Sí. Yo hace poco la encontré y, pobre, es una fuente mal querida, está maltratada, porque además es de bronce, y viste que el bronce cuando pasa el tiempo, la pátina queda como desgastada. Tiene, además de estas alusiones a los ríos, unos motivos ahí, digamos, de unos animales, y pobre, están medio maltrechos, le falta algo, ¿no? Claro. Y bueno, todo eso no ayuda mucho. Y el tema interesante en esta segunda cuestión de la fuente ornamental es que empiezan a aparecer las mitologías y se conecta con la naturaleza, que son las dos cuestiones que hace bien Versalles. Claro. Y yo creo que la fuente está en el paisaje, que es una versión decimonónica, o sea, del siglo XVIII, ¿no? Porque si estamos hablando que digamos que es ese coletazo de que el Uruguay que miraba por los ojos de Francia y quería tener su versión, y bueno, entonces lleva lo mismo. ¿Qué mitología podemos crear? Y bueno, la naturaleza. Por eso yo creo que acá conecta con eso de los 3 ríos, ¿no? Que llegan como al estuario del Plata, algo así. Está interesante esa idea, ¿no? Claro, y como un escultor francés se le ocurre hacer eso. Y bueno, y como paradigma de fuentes así espectaculares que reúnen todo esto, la famosa fuente Buckingham de Chicago, que es digamos, en la década del 20 en Estados Unidos, bueno,
generar todos estos elementos de las fuentes de platos, de chorros, de esculturas, pero claro, con una dimensión enorme y digamos, y totalmente mantenida. Nuestra versión de eso de los chorros más acotada también a nuestra escala es la famosa fuente luminosa del actual Parque Valle, ¿no? ¿Cuál? Cuando vas por Ricaldoni, sí, claro. En un momento te choca con está en el medio de un... Exacto, una rotonda. Ahora pusieron semáforos ahí. Yo no he encontrado de qué fechas esa fuente, pero no creo ni que sea del 50-60 ni creo que sea del 20. Debe andar por ahí. Además tiene algo muy facetado, muy art déco, me parece. La base, calculo bueno que es de esa época. Y es bien interesante el tema de, justamente ahí el dispositivo totalmente es las bombas, la mecánica del agua, claro, eso te decía, para poder lograr ese efecto, porque además son chorros verticales, es el agua naturalmente no salta, ¿no? Sí, claro, debe tener un límite la presión. Exacto. Y se recuperará, supongo. Si sí, el sistema de bombas habrá una circulación, exacto. No es que se esté tirando. No, la idea es que se pierde por evaporación. Pero... Exacto. La idea es que la buena fuente, de alguna manera, haga un ciclo virtuoso del agua. Claro, y ahí viene que la idea del despilfarro no es tal. Claro. Para eso después va poniendo es una ficción. Exacto, poniendo un poco de paño tibio al asunto, la idea es que ese círculo esté siempre. Ahora, originalmente, probablemente la fuente de la Plaza Independencia, sí, yo qué sé. Sí. Esas fuentes viejas no tenían un sistema de motores y circulación, quizá, no sé, no sé cuál será la primera que lo tiene, pero bueno. Sería bueno, sí, yo creo que la fuente... A mí me parece que la de los Cuatro Ríos, la de Bernini, es un poco básica. Sin duda que la de Versalles la tendría, ¿no? Porque además ahí estaba todo el aparato del rey al servicio de hacer ese palacio que desde la Galería de los Espejos lo que tenía que hacer era mirar el jardín. Entonces la fuente tenía que funcionar bien. Sí, claro. Bueno, y hay un antecedente interesante en el Uruguay que, daría para otro momento, que es la fuente sanitaria. Que viene también de la cuestión colonial y es la fuente que está en la Plaza Matriz. Que hay dos fuentes. Una fuente que está dentro del Cabildo, que era original, se corre para el Cabildo y se hace, digamos, una con motivo de digamos, celebrar la Compañía de Aguas en el año 71, ¿verdad? La compañía digamos, que hacía el traslado del agua potable en Montevideo. Montevideo Waterworks. Está acá, a una cuadra, la sede. La sede, es un banco ahora. Es un banco, ahí está. Entonces, bueno, tiene que tener, y ahí yo veo más la influencia italianizante, porque es de mármol, es la famosa fuente de platos, que es lo que creo que es la idea arquetípica que todos tenemos. Es la misma del Jardín de las Delicias, del Bosco. Claro. O sea que es un elemento, además Cirlot dice que es el árbol de la vida, que está en el medio del Jardín de las Delicias, o en el medio del paraíso terrenal, y digamos ese fluido del agua sale y digamos chorrea. Es decir, son como distintos planos que va cayendo, y bueno, y aparece además que daría también para otro tema, en profundidad, otra columna, los símbolos masónicos, ¿no? Acá se regodean todos los del tema simbólico con los símbolos. Claro. Mira, estamos en el momento de hacer la pausa y me parece que te quiero interrumpir ahora si no empezás con el desarrollo para cortar. Vamos a la pausa, Walter, y seguimos a la vuelta, Roberto. Son las 10:22 de la mañana, seguimos con Roberto Lambagen, perdón, pero me había comido una cosa y quedó ahí, a medio camino. Estábamos en la fuente de la Plaza Matriz, ¿no? Sí, como un antecedente que lo mencionamos apenas. Y bueno, vamos ahora entonces a entrar en las estaciones en esta segunda parte, ¿no? Lo que yo llamo estaciones, como estaciones nos vamos a detener en 3 lugares. Bueno, la primera es esta, entonces la que mencionamos en la primera parte, la Fuente Cordier, que actualmente está en el Prado del año 22. Es muy interesante que figura, haciendo el rastreo Google, en el sitio de patrimonio de Francia. O sea, para Francia es un patrimonio de su nación, ¿no? Claro, bueno, es el autor francés. El autor es francés. Y además menciona específicamente la idea de la alegoría de los 3 ríos, digamos, importantes que confluyen, ¿no? Repito, Uruguay, Paraná y el Río de la Plata, en ese lugar. ¿Cómo está simbolizada la alegoría? Son 3 figuras femeninas que se entrelazan, están sentadas, y se tocan apenas las manos. Y después lo interesante es que aparecen alusiones a 3, digamos, a la fauna local, 3 animalitos. Está el yacaré, un cocodrilo chiquito, una mulita. Para mí, yo no distingo mucho entre el carpincho y la mulita, pero para mí es una mulita. ¿Cómo el carpincho y la mulita? El tatú, vos decís
las dos versiones del armadillo. Sí, ahí está. Sí, bueno, está, no, por eso, pero el carpincho es un... No, ahí está, las dos versiones de... Ahí está, sí, no sé, yo tampoco. Bueno, ahí está, es un tatú. Y el oso hormiguero, que me llamó mucho la atención. Pero claro. El oso hormiguero. Pero está extinguido ese, sí, me parece. O anda ahí. Entonces te das cuenta que hay como una cuestión, digamos, etnográfica. O sea, el francés tuvo que de alguna manera saber o tener la información de qué es lo que había en estas tierras. Entonces nos coloca, digamos, los animalitos adecuados para estos lugares. Eso es bien interesante. Claro. Y lo común que es reiterado en las fuentes es que estas mujeres, estas figuras femeninas que están, siempre tienen algún tipo de artefacto, de dispositivo, que es como, digamos, algo que simula un cántaro, que en este momento está caído y es donde, en la fuente esta, y donde ahí saldría el agua, ¿no? Claro. Porque hay algo para darle sentido, por más alegórico que sea, la pragmática, ¿no? El agua. Exacto, el uso. ¿De dónde sale el agua? Claro. Y en los bordes, que es lo que yo llamo que está más deteriorado, hay aves que tampoco distingo mucho, para mí son garzas, y tortugas, ¿no? Todas esas aves deberían estar, digamos, como en una suerte de equidistancia, y además habría unos animales también donde saldrían los chorros, ¿no? Ya en la foto histórica de la Plaza Independencia, que estaba en el centro, aparecían esos chorros, que están de alguna manera nutriendo esa fuente. Claro. En el año 22-23, en el archivo fotográfico de la Intendencia de Montevideo, figura la fuente con el Hotel del Prado atrás. Así que el traslado, me imagino que habrá sido importante, ¿no? Claro. Toda esa, digamos, parnafrenaria, llevarla hasta ahí, colocar digamos, esos dispositivos. Esta fuente es en bronce, porque me parece interesante compararla con la otra que vamos a hablar después, y cómo trata de que la figura central, digamos, armonice con, digamos, como una forma piramidal. O sea, hay una composición, hay una figura central que está sentada más alta y las otras que están, digamos, más abajo. Y el entrelazamiento también, solamente, que me parece que ahí alude un poco a los ríos, está dado porque se tocan las manos estas figuras, ¿no? Y si la fuente estuviera bien llena, bueno, hasta las tortugas flotarían. Está muy bien pensado eso, sí. Claro. Es decir, hay un efecto hasta no sé, de simulación muy bien logrado, claro. Porque tienen como su base, pero para que eso funcione. Y bueno, y por supuesto hay una cuestión también de la textura. Se nota claramente el tatú, digamos, la caparazón, está muy bien logrado, los hormigueros, el pelo y demás, ¿no? Realmente es bien interesante. Bueno, la segunda fuente, que es la fuente pleonásmica, digamos, es el manantial. La fuente. Esta es en hierro fundido, a mí me pareció bien interesante. Mira. Y está pintada. Y la restauración que se hizo hace poco, que la hizo la Intendencia de Montevideo, trató de rescatar ese color que uno asocia con el bronce, que es lo verdoso. Viste, claro, que el bronce, a medida que pasa el tiempo, y tiene el escudo nacional. Eso me llamó mucho la atención, poderosamente la atención. En la base tiene el escudo nacional. Pero bueno, la figura central alude también a la mitología, que es una figura mitológica Tetis, que se asocia con la diosa de las aguas. Concretamente dice con el agua dulce, lo cual me parece otra vez interesante, porque además por algo está enfrente al Río de la Plata, a la Playa Ramírez. Claro. ¿No? Claro. Y en aquel momento era el parque urbano, además. Seguro. Y está exactamente... ¿De qué año es eso? Y la fuente, ya las fotos que, digamos, se registran aparecen en el año 16. Ajá. Antes de la Rambla. Entonces, antes de la Rambla Sur. Pero claro, ya estaba el parque, no era... Claro, el parque ya estaba. El parque ya estaba. Y en las fotos, digamos, de esa época, un poco después, 5 años después, ya aparecen los eucaliptos crecidos, o sea que es interesante. Cómo se pensó desde el espacio libre, ¿no? Aunque viste que no está en la centralidad, porque está como corrida. Sí. Es una ahora ahí está la fotogalería abierta, sí, que está bien logrado el efecto, como que termina también. O sea, está, digamos, más cerca de Gonzalo Ramírez, ¿no? Que de la Rambla. Que de la Rambla. No, está bastante cerca de la Rambla, pero está más pegada, me parece, está como muy en un borde del parque, eso es lo que me refiero. Sí. Está más tocando... Sí, claro, frente al Parque Hotel, pero frente al costado del Parque Hotel. Exactamente. Era el casino. Exactamente. Y bueno, y es lo que es interesante, me parece, la idea es a través de la fuente de Plato, ¿no? Y esa figura central que tiene también el cántaro ese, que está ahí como, bueno, ahí sí está simulando el agua, porque el agua no sale. No. Y bueno, es que también es posible que esas fuentes viejas
tengan un problema de cañería que a veces no se debe poder resolver fácilmente. No creo, no creo que sea fácil de resolver. Capaz que algunas sí, pero otras no sé cómo será, ¿no? Pero bueno. Y bueno, y se encuentra la misma, dato curioso, ¿no? La misma imagen, no con todo el basamento que tenemos acá, en el Jardín Botánico de Río, ¿verdad? Y en un parque, entre otros lugares que aparece, que está, digamos, en Viena, ¿no? Mira. O sea que es interesante, ¿no? La idea de como en distintos lugares, me imagino que esta casa fundidora, porque además de que, o sea, acá está el punto que conectan las dos fuentes. Había un escultor atrás que hacía la imagen. En este caso la Fuente Cordier fue hecha especialmente para Montevideo. Esta no, esta era una fuente por catálogo. Y bueno, acá elegimos la figura de Tetis y además le ponemos este pedestal. Y además la armamos para este lugar. Y bueno, y nos vino para acá en el barco y se colocó en ese lugar. Qué curioso el material, ¿no? Sí. El hierro fundido es raro. Es raro, sí. Claro, influye el mantenimiento, ¿no? Claro. Probablemente sea una aleación, ¿no? Porque no, habría que hacer el análisis químico de la cunda, no sé, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, suponemos, los datos dicen que es de fundición, ¿no? Y me imagino lo que pesaría traerla y colocarla y el andamiaje que tuvieron que hacer para eso. Bueno, y las otras fuentes, que son las que yo llamaría como las derivas, algunas están en el Parque Rodó. Por ejemplo, hay una fuente de Neptuno que no llega a ser una fuente, está cerquita de ahí, una figura de Neptuno que está yacente, Neptuno está así de costado, muy versallesca también. La pobre está muy apretadita ahí, viste que no se ve mucho. Se vio más cuando las veces que han desecado ¿viste? El lago del parque, ahí la gente la ve más, ¿no? Claro. Yo siempre me imagino... Y es una fuente, claro, porque hay, por ejemplo, en el lago del Prado hay una escultura de Neptuno, pero no es una fuente. No, ahí está, ese es el otro Neptuno que hay. Claro. En el lago del Prado es un Neptuno, son los dos Neptunos que son más o menos de la misma época, del año 15-16, pero ese no es fuente. Claro. Yo lo que estaba pensando cuando armaba esta columna es quién hoy en día compraría este tipo de imaginario, ¿no? Para un parque público, ¿no? Y formaba parte, ¿no? de esa formación clásica que tenían las autoridades ilustradas o quienes los asesoraban, ¿no? Claro, y los decisores que tomaron, digamos, bueno, la decisión de traigo esta fuente para Montevideo, o traigo esta estatua, obviamente había una identidad o querían lograr que Montevideo fuera esta en su escala, obviamente, ¿no? Sí, fíjate que yo qué sé, los artistas o los poetas oficiales, no sé, Zorrilla, su mundo, digamos, de imágenes tenía que ver con los mundos mitológicos, ¿no? Rodó, Ariel y toda su imaginería tenía que ver con eso. Ella formaba parte de lo que había que saber, ¿no? Me parece que por eso ese tipo de imágenes, ¿no? ¿Qué otras iban a traer? Y sí. El mundo griego, el mundo romano. Tampoco es exclusivo nuestro, ¿no? Es decir, es universal, digamos, de Occidente. De Occidente. Sí, en Latinoamérica se ve en Río, se ve en Buenos Aires. Buenos Aires, el mismo autor de la Fuente Cordier tiene también algunas cuestiones que están en parques públicos, ¿no? En Buenos Aires. Buenos Aires además acá estaba también el paisajista francés Taís, que también estuvo en Buenos Aires. Claro. O sea, hay toda una impronta o sea, si ya contratás a Taís, está diciendo, bueno, hágame el parque a la manera francesa. Claro. ¿No? Claro. Pero lo interesante es que, bueno, fíjate que además después de Duchamp, que le pone al urinario Fuente, ¿no? Que es más o menos por esta misma época, es bien interesante, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, aquí está el Mannequin Peace, yo qué sé, están todos esos angelitos que están largando su chorrito, ¿no? Es rarísima la idea esa. Sí, la del Mannequin Peace es muy rara, sí. Que es ese angelito o niñito que está orinando en el centro de Bruselas, de Bruselas, en una esquinita. Y siempre es la cuestión de esa agua, digamos, proyectada hacia algo, ¿no? Sí. Y que genera, claro, obviamente, en un día luminoso hay como digamos, se produce como si fuera yo lo asocio mucho con la araña Caireles de Versalles, ¿no? Sí, esa araña que además en aquel gotas, claro, gotas de vidrio que además en aquella época eran de velas. Imagínate lo que sería, o sea, toda se movía exactamente. Y si hubiera algo me imagino las ventanas cerradas, pero en algún momento algo de aire, el movimiento, todo eso generaría una lógica que
Claro, eso es lo formal. No, sí, yo pensaba cuando mencionaste a Duchamp y su fuente, estaba haciendo el complemento de cosas como el Mannequin Peace y ese tipo de... Que hay unos cuantos parecidos, ¿no? Sí, que siempre... O sea, el receptáculo de esto, bueno, todos somos una fuente. Todos somos una fuente. No, Duchamp lo pensaba por el lado digamos, de la actitud irreverente con respecto a la fuente. Claro. ¿No? Por algo le puso en 1917, ¿no? Sí. A eso, de eso lo que rescata, que le llamó la fuente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, fuente. Claro. Entonces, obviamente, son otras aguas, pero no, claro. O recoge otras aguas. Sí, igual él estaba en la comisión receptora que negó la aceptación de esa obra, que sí. Él mismo presentó, pero bueno, está. Son todos los juegos. Sí. Bueno, después en el Parque Rodó está Venus también, cerca ahí de 21 de septiembre, que esa sí es una suerte de fuente. Y es también bastante versallesca. Esa que está arriba. Esa está en 21 de septiembre y Rey sí. Por eso, ese que está en una altura que tiene un templete. Ahí está el templete al costado, que eso también es versallesco, el templete del amor, que es la parte de Versalles de lo que eran los jardines de María Antonieta. O sea, ya es la segunda generación, no la generación de Luis XIV, sino digamos la generación de Luis XVI. Y acá está Venus, esta sí es de bronce y tiene los chorros. Acá otra vez está, obviamente cuando funciona, ¿no? Tenemos nuestra versión local siempre que tenemos que esperar. Y capaz que alguien que nos está oyendo asocia con la que está en Piriápolis. Piriápolis también tiene un templete. La fuente de Venus. Y ahí colocan a Venus. Que ahí volvemos a Piria, y Piria lo conectamos con lo que estábamos hablando al principio, con la fuente de la Plaza Matriz, porque el que está atrás de la fuente de la Plaza Matriz es Piria. Son los negocios o los intereses comerciales de Piria. Entonces es bien interesante. Es un imaginario indudablemente común. Acá en este lado, por el lado de Piria, es más lo genovés, porque él decía que Piriápolis se había enamorado de esa playa de Piriápolis que le recordaba a Génova. Ese es el discurso, ¿no? que él decía. Entonces, de alguna manera, está el tema de Venus, que es bien interesante acá. Y en el Parque Rodó también, hacia el año 23-25, está una fuente que es bien interesante, que esta sí está rescatada, ahora está a full, está a pleno, que es la fuente de los atletas, de Zorrilla, que son 3 figuras masculinas entrelazadas que están sosteniendo, ¿verdad? Una especie de dispositivo central, es decir, como un receptáculo donde sale el chorro, y también tiene las figuras, es decir, el polígono en el borde que lanzan agua hacia el centro. ¿Y dónde está eso? Esa fuente está en Gonzalo Ramírez y ¿cómo es? Pablo de María es la siguiente a Pablo de María, pero en el parque está. Está en el parque, sí. Está en el parque. Sí. Atrás de lo que era la casa Andalucía, que ahora está en los juegos. Claro. Salterain, ¿quién es Joaquín de Salterain? ¿Esa es Salterain? Sí, esa es Salterain. Bueno. Cuando Joaquín de Salterain llega o nace en el parque, ahí está. Y a mí lo que ahí me parece interesante es cómo acá aparece la figura ya del atleta. Que acá, bueno, Zorrilla viene el imaginario, me imagino, de lo griego, Claro, pero no es una figura con nombre propio. No es una figura con nombre propio. Y hay, que fuera mitológica la figura con nombre propio, ¿no? Venus, o Tetis, o Neptuno. Y tiene algo de Miguel Ángel también por el tema de lo masculino. Nada más son 3 caballeros. Tiene algo también medio de, digamos, como una cuestión medio homosexual ahí, porque están, digamos, 3 hombres entrelazados, además que se están como agarrando y a su vez agarran la cosa, ¿no? Bueno, bien griego eso. Es por eso, bien griego. Yo creo que la alusión es sutilmente griego. Sí. Y bueno, y además con esa exageración de Zorrilla, ¿no? Porque Zorrilla en eso es muy Miguel Ángel. Claro. Digamos, le pone como todo lo, digamos, la musculatura, las facciones, ¿no? Y el mismo esfuerzo, parece que eso que está pesando terrible para sostener, ¿no? Sí. ¿No? Y siempre está la piedra. No nos olvidemos que el ideal de estas fuentes es que el borde, bueno, justamente la Venus del Parque Rodó y la Surs no es el mejor ejemplo, pero el ideal es que en el borde esté la piedra. Yo creo que eso lo hace bien Zorrilla también en el obelisco. Claro. ¿No? Entonces cuando logra, digamos, bronce, además con el contraste, el color, la textura, lo frío de la piedra, pero también lo frío del metal, y cómo envejece el bronce. Yo creo que el bronce, digamos, tiene esa cosa de pátina, claro, que es muy neoclásica también, claro, porque las estatuas griegas aparentemente, como tú recordarás, estaban pintadas. Sí, que a nosotros nos cuesta mucho pensar. A mí me cuesta horrible pensar que las estatuas griegas las pintaban. Sí, lo mismo que... Sí, siempre se pintó todo. Siempre se pintó. Imagínate una catedral gótica pintada.
para nosotros nos da algo. Bueno, hay un vislumbre en la Saint-Chapelle, ¿no? Sí. Hay un famoso mapping que lo puede encontrar el oyente, que está en YouTube, que es con que se hizo por los 800 años de Chartres. Mapping es proyectar luz sobre, digamos, una fachada. Con la forma de la fachada, digamos, adaptándose a la forma, al relieve de Exacto. la fachada. Y ahí se hizo la simulación de lo que hubiera sido el color, porque no hay una foto de Chartres en el siglo XIII como sería. Pero claro, trata de no solo darle otra vida a Chartres, a Reims, perdón, no a Chartres, a Reims es los 800 años de Reims, sino también el tema del color. A mí lo que me parece más interesante es el color. Claro. Porque uno no se imagina, el Partenón pintado, ¿no? Claro, las esculturas. Las esculturas. ¿Qué color eran los labios y el pelo? Exacto. Y todo eso, los ojos? Y bueno, y Zorrilla, para mí esa cuestión del color lo tiene con la exageración. Porque creo que lo del color es darle ese vitalismo que está en el color. Y bueno, y después tenemos, digamos, como dos fuentes que son con lo que yo diría como más periféricas. Una es la del Jardín Botánico, que es la fuente del Plato, pero está perdida ahí en el Jardín Botánico. Es simplemente la idea de, ahí hay como un óvalo, una especie de elipse, ¿no? Sí. Que ahí está más logrado, bueno, por algo Jardín Botánico, me parece la armonía con la cuestión verde, ¿no? Claro. Que ese es un tema también interesante, me parece, en la historia del Parque Rodó y acá en el Jardín Botánico. No sé si tan logrado en la Plaza Independencia, ¿no? A mí, vos sabés que las palmeras de la Plaza Independencia nunca me gustaron. Y bueno, son también símbolos masónicos, ¿no? Son 33. Son 33. Pero yo no sé qué árbol hubiera puesto, pero no sé si hubiera puesto palmeras. Bueno, pero las palmeras están en el Jardín Botánico, pero más diluidas. Esto es Sudamérica tropical, palmeras. Pongamos palmeras. Bueno, y el contraejemplo también de la pérdida de centralidad son las fuentes de la Plaza Independencia, ¿no? Que ahí también está lo que tú decías hoy, lo del Mannequin Peak, que es lo que en el barroco se llamaba el amorcillo o el niño regordete, ¿no? Que también, digamos, aparece volviendo a la fuente de la Plaza Matriz, ¿no? Que además generalmente los pobres están como siempre tratando de contener algo que aparentemente es un delfín, ¿no? Que se les escapa. Y a mí los delfines son monstruosos, impresionantes. ¿sí? Y además tiene algo de grotesco, del último periodo griego, ¿no? Una cosa helenística, no es ese equilibrio, ¿no? Sí. Y bueno, y una fuente que no fuente es la que está atrás, que esa sí no tengo la imagen reciente porque hace mucho tiempo que no ando por ahí, atrás del Hotel Carrasco, lo que es el Sofitel, que es una estatua de la vendimia. Pero es una fuente que no es fuente. No, por eso, no digo, es un espacio de agua, un espejo de agua, por decirlo así. Ah, está, con un grupo escultórico, pero no sale agua. Por lo menos no salen chorros. Exacto, que yo sepa, no salen chorros. No sé si alguna vez salieron chorros, ¿no? Pero lo interesante es que está hecha en piedra en este caso. Y es de un, digamos, de un escultor italiano, ¿no? Pier Enrico Fiaschi, con ese apellido, ¿no? Básicamente es un italiano. Y es también esa idea de la naturaleza. En este caso la alusión es la vendimia. Y acá volvemos otra vez la abundancia, la cuestión dionisíaca, ¿no? Tú sabes que ahora me estaba acordando cuando decías que no sale agua, en Amberes, en esta ciudad holandesa, hay en la plaza, que es una plaza muy linda, muy interesante, es una explanada de piedra, y hay una escultura muy grande que tiene que ver con el nacimiento de la ciudad, y es una fuente, es alta, altísima, sale un chorro de agua, y el agua cae en el piso, no tiene ninguna bandeja, no tiene ningún contenedor, cae en el piso por donde circula la gente. Y como es además una ciudad costera, a veces hay viento y vuela para el agua, porque es muy alto, eso son como 7, 8 metros de altura o más. Y es rarísimo, ¿no? Porque yo no he visto otra fuente así, que no reciba el agua. Es como que está tirándole el agua a la ciudad, digamos. Sí. Y es un pavimento del cual sale el agua. Sale el agua arriba, ¿viste? En el grupo escultórico es un tipo con una mano que le arrancó a alguien. Esto es una cosa muy bizarra. Pero bueno, nada, me acordé de eso. Sí, en esa lógica hay algunas que ahora más contemporáneamente. En Lyon hay una obra de Jean Nouvel que es un reciclaje, un teatro, que adelante tiene una plaza
bueno, un espacio, llamémosle una plaza, no es la idea que nosotros tenemos de plaza, es un espacio libre, llamémosle así, donde el pavimento es de piedra y hay unos pequeños orificios que si uno tiene que tener cuidado porque en un momento sale el chorro. Sale aleatoriamente. Exacto, sale aleatoriamente. Y hay una en Chicago también, en la parte donde está lo que llaman el guisante de Chicago, que es ahí, que también son como dos prismas que salen chorros de agua y además hay unas imágenes que van cambiando. O sea que el tema del agua existió, digamos, y va a seguir existiendo, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que volviendo a la reflexión esta, cómo lo harían hoy contemporáneamente, probablemente ningún jerarca que tuviera que tomar la firma de, bueno, a ver qué hacemos para embellecer. Viste que siempre se habló del ornato. Sí, embellecer los espacios públicos. Exacto, sí, a mí siempre me gustó esa expresión, ¿no? El ornato público, ¿no? El ornamento público, hay como que ornamentarlo. Sí, hay que agregarle algo. Hay que agregarle algo, porque si no queda ahí. No se me ocurre que ni traería a la SUS, ni traería a la alegoría, o sea, buscaría otras lógicas, ¿no? Y bueno, y quedan otras que, qué sé yo, la lista, bueno, la fuente del entrevero también, ¿no? Que también fue intervenida, ¿te acordás aquella vez que le pusieron los... Pero eso fue, eso fue al monumento, ¿no? Sí, al monumento. ¿Y sí. el monumento está en la fuente? ¿Está en el medio de la fuente? ¿Cómo es? Está en el medio, sí. ¿Sí? Ahora, la verdad que estoy apelando a la memoria, pero está... Sí, pero, mirá vos. Sí. Vos es que por algún motivo pensaba, me estaba imaginando que la fuente es una cosa y el entrevero es otra. No, es así, sí, el entrevero es una cosa y la fuente es otra. Está. Pero ahí está la alusión. Bueno, por eso lo que se intervino fue el entrevero. Fue el entrevero, sí. Los lunares. Los lunares. ¿No? La idea de animarse, ¿no? Bueno, yo lo veo por ahí más la intervención contemporánea, ¿no? Claro. Por la idea de generar algo, la misma idea de intervención, ¿no? En el cual el espacio público, entre comillas, esa idea de embellecer esté más en la línea ahora de generar algo que sea sorpresa, que cambie la cotidianidad, Claro. que de alguna manera logre la atención de los demás, ¿no? Buenísimo. Bien, bueno, Roberto Lambagen, muchas gracias por esta columna y nos encontramos en un par de semanas o 3. Muy bien. ¿Qué tenemos? Nosotros tenemos cada 3 semanas. Cada 3 semanas. O sea que dentro de 3 programas nos encontramos para otros pequeños patrimonios. Pequeños patrimonios latentes. Latentes, imágenes latentes. Nos vamos a la pausa.